El día de ayer se presentó en la Feria Internacional del Libro un texto coordinado por Josefina Vázquez Mota, quien tengo en la línea, texto impactante por un tema muy poco visible. Josefina, bienvenida a Enfoque. Doctor Curcio, qué gusto me da saludarle. Muy buenos días. Efectivamente, presentamos este libro apenas hace unas cuantas horas en la Feria Internacional del Libro. El título del libro es Cuando los hijos mandan. Un libro en el que la participación de mujeres y hombres conocedores extraordinarios como el doctor Manuel Mondragón, el doctor Arnoldo Kraus, la doctora Julia Borbolla, periodista Fernanda de la Torre, Mariana Videla, Laura Alejo, y en fin, el propósito de este libro, doctor Curcio, Cuando los hijos mandan, es una convocatoria, hacer un alto en el camino de lo que está pasando hoy en cada uno de nuestros Méxicos, los nuestros, los que sí nos pertenecen, que son los que vivimos en cada uno de nuestros hogares. Ya, el libro me impactó por la temática, obviamente no lo he leído completo, pero leí la introducción, el prólogo de Mondragón y el texto suyo, Josefina. Hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención, o tres. La primera, el tema de la impunidad, del que tanto nos quejamos, se gesta en la familia. El tema de que el orden de los factores, en este caso sí altera el producto, esto de ser un papá bueno o un buen papá, sí es un dilema que todos enfrentamos, y después que estamos hablando de un tercer tipo de violencia intrafamiliar del cual no hablamos. Le ruego, Josefina, que desarrolle estos tres puntos. Así es, doctor Curcio. En primer lugar, cuando asumimos que cada uno de nuestros hogares es este México que nos corresponde, que los papás somos los que gobernamos este hogar, cuando se renuncia a ejercer la autoridad, cuando se tiene miedo a poner límites, y cuando se rebasa ese límite. Esa es la clave, Josefina, que no nos atrevemos a poner límites. Hay miedo. Ahora en la Feria Internacional del Libro me decía una joven madre soltera, oiga, yo quiero leer su libro porque tengo un niño de 2 años y él me manda, y yo tengo miedo de decirle que no. Esta es la realidad que estamos enfrentando en muchos hogares, doctor Curcio, y cuando no nos atrevemos a decir que no, cuando decimos que no o ponemos una regla, un límite, y ese límite no se cumple o es violentado y no hay consecuencias, lo que estamos provocando es el aprendizaje de la impunidad, el aprendizaje de que se puede hacer lo que se quiere sin importar lo que suceda, porque no voy a pagar o a enfrentar una consecuencia. Esa impunidad. Desde tonterías de que yo desayuno a las 11 de la mañana porque yo soy el emperador de esta casa y no me importa lo que diga mi mamá o mi abuela. Desde ahí hasta llevarle corriendo la tarea al colegio si se le olvidó el cuaderno, hacer todo aquello que le corresponde hacer, pedirles perdón por ir a trabajar. Hubo una época, dicen que somos la generación obediente, doctor Curcio, porque obedecimos a nuestros papás y hoy obedecemos a nuestros hijos, y cuando se renuncia a la autoridad, pues se prefiere llevar al hijo a la escuela, a ver si ahí lo educan, hacen lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, o a los abuelos, o vienen a la escuela militarizada, o hay un sinfín de visitas a los psicólogos, a los psiquiatras que tratan de ayudar y hacer lo que pueden, pero que no podrán hacer lo que a los padres les corresponde. Así que todo aquello que no sucede en el hogar no va a suceder en el país, y todo aquello que sucede en casa, en nuestro México, si en la casa hay impunidad, si hay desorden, si no hay solidaridad, si le decimos al hijo, tu única responsabilidad es estudiar, caso error. Aparte de que tiene que estudiar, también tiene que comprometerse con una comunidad. Si el hermano tiene examen, no puede estar escuchando la música a todo volumen, porque es parte de una comunidad. ¿Cómo queremos un ciudadano a quien le importan los demás, cuando en la propia casa, doctor Curcio, la maestra deja tarea y, oh sorpresa, la primer molesta porque le dejó tanta tarea, pues no es la niña, es la mamá, y vienen a reclamar al colegio muchas veces cómo se atreven a dejarle toda esa tarea a mi pobre hijo que está tan ocupado en las tardes, en las miles de clases que lo tengo comprometido. O no respetes al policía, a ti no te importa el alto, o quién se quiere esta tal o cual persona para darte una instrucción. Hay padres y madres, Josefina, que van a defender a sus hijos cuando hay acusación a esto que llaman ahora bullying, el acoso escolar. Dicen, oiga, pues si mi hijo es una maravilla, ¿cómo cree usted que va a hacer semejante cosa? Y si lo hace, de todas maneras el otro se lo merece. Me impactan también los ejemplos que pone Mondragón en el prólogo, Josefina. Sin duda alguna, doctor Curcio, y cuando hay un buen gobierno, es decir, cuando hay límites, en ese hogar habrá orden, habrá paz, habrá justicia. No habemos padres perfectos, porque esos no existen. Los únicos padres perfectos son aquellos que nunca han sido papás,
pero recuerdo lo que decía mi entrañable amigo Germán Deza. Dice, cuando un hijo mío se me pone girito y me dice, quiero ser libre, le digo, tú puedes ser todo lo libre que quieras, pero con tu dinero. Y ahora tenemos este fenómeno, doctor Curcio, de los 20 largos, es decir, de estos hijos que a los 30, 40 años siguen viviendo en los hogares. Digo, en principio no está mal, si son corresponsables, si ayudan, si asumen su papel, pero se vuelve una tragedia si siguen siendo tratados como si tuvieran 5 o 6 años de edad. Así que a su primer pregunta, ¿en dónde se empieza a construir México? ¿En dónde empezamos a destruir México? En nuestro México que se llama nuestro hogar. Oiga, estos ventilargos se convierten, Josefina, estos ventilargos se convierten después en los emperadores de la casa. Esta parte me impacta mucho porque sí, al final se traduce también en violencia, ¿no? Una violencia de la que no hablamos. Terrible, doctor Curcio. Quiero destacar hoy un problema al que no le hemos dado suficiente visibilidad. Fernanda de la Torre habla de él en el libro, y también este centro Remembranza fundado por Laura Alejo, en donde se habla de esta tercera clase de violencia. Hay la violencia, ya sabemos, intrafamiliar, la violencia de padres a hijos, todas absolutamente reprobables, pero esta es una violencia filioparental, es la violencia de los hijos contra los padres, y no queremos en una sociedad de simulación. Hace 20 años, doctor Curcio, cuando hablábamos de que había consumo de drogas en México, yo recuerdo que mucha gente decía, eso no es cierto. México es un país de tránsito, nos cuesta mucho trabajo reconocer la realidad. Y cuando hablamos de la familia más, usted pregúntele a cualquier familia, ¿cómo vive su familia? Todos somos muy felices, sí. Aquí no tenemos problemas. Me decían en este centro de remembranza la cantidad de casos de muy jóvenes, 12, 13, 14 años de edad, que golpean a sus madres, que les dan una bofetada, que no hay manera de que resistan la escuela y que son llevados a este centro cuando ya no tienen otra alternativa. Y esta violencia, cuando yo pregunté en dónde empieza, la respuesta fue la misma, doctor Curcio, cuando nunca tuvieron límites, cuando de un portazo y un contestón en seco, pues se pasa a la agresión verbal, y esa agresión verbal termina en la agresión física. Esta es una nueva clase de violencia que estamos enfrentando en el país. En muchos casos tienes al emperador y además consumo de drogas, lo cual todavía hace más complejo el asunto. Permítame regresar, Josefina, al tema de si el orden de los factores altera o no el producto. Yo recuerdo que tenía un bultito de 2 años, siempre, que es por supuesto muy agradable, un bultito que es una de mis hijas, y uno, bueno, pues se muere en ese momento. Usted también tiene hijas, le voy a preguntar si también esto es más, digamos, hay más prevalencia entre varones o mujeres de este síndrome, esta, digamos, violencia o no. Pero siempre tiene uno el dilema en decir, ¿debo ser un buen padre o debo ser un papá bueno? Efectivamente, doctor Curcio, y me parece que es lo que tenemos que respondernos ahora. Ni todo lo pasado fue mejor, y el libro no pretende decir que todo lo pasado fue mejor, pero algo bien hicieron nuestros padres, que construyeron generaciones de responsabilidad, de mérito, de solidaridad, de respeto. Yo ya de 23 años, cuando mi papá me mandaba a llamar, debo confesar públicamente que le decía a mi mamá que hiciera una investigación de campo para ver qué había sucedido y por qué quería hablar conmigo. Es decir, había... ¿Y qué decía Josefina? Es decir, muchos de ellos incluso con la mirada, ni siquiera tenían que hacer uso de la palabra. No todo lo pasado fue mejor, pero hubo cosas muy importantes. Y hoy también tenemos grandes oportunidades. Y en este dilema de somos una buena mamá, una mamá buena, o un buen papá, papá bueno, cuando un hijo dice, tengo una mamá buenísima onda, me deja hacer lo que quiere, en mi casa puedo invitar a quien quiere, beber lo que quiero, que se venga a dormir como sea, llegar o no llegar, avisar o no avisar. Hay un capítulo en el libro de Mariana Di Vela que dice, en ocasiones duele educar a los hijos, pero a los hijos les duele mucho más que no los eduquemos, porque no los estamos haciendo fuertes para enfrentar la adversidad que es inevitable en la vida, porque no les estamos dando herramientas para construir su propia felicidad, y porque ese hijo egoísta, arrogante, emperador, no podrá ser capaz de construir con los demás. Así de que creo que en este dilema no hay duda. Hay que intentar y hay que luchar todos los días por ser un buen papá y no un papá bueno, o una mamá buena onda. Ya nuestros hijos tienen muchísimos amigos y hay una etapa en la vida que nos toca ser papás y ejercer la autoridad. Nos lastima un México sin autoridad, nos lastima un México de corrupción e impunidad, nos duele un México sin consecuencias. Bueno, este México lo tenemos en la puerta de nuestro hogar,
y es en el que nos toca empezar urgentemente a construir de mejor manera. Es un gran tema. ¿Esto implica, digamos, o tiene mayor relevancia en determinadas clases sociales? No sé, ¿los más adinerados propenden más a esto o es un efecto de todas las clases sociales, Josefina? Sí, es muy generalizado, doctor Curcio. Evidentemente se agudiza en el ingreso económico alto. Hoy, por ejemplo, se hacen grandes fiestas de graduación de kindergarten. Ya no digamos fiestas de graduación de preparatoria. Hay algunos les que ponen birrete y toga. Sí, claro, crucero, 30 días, Europa o Asia, claro, con la tarjeta de su papá o el dinero de su mamá, gastando lo que sus papás jamás hubieran imaginado porque pues nunca lo tuvieron. Entonces, y no hay nunca una satisfacción y por lo tanto no hay nunca una valoración. Dice la doctora Borbolla en este libro, hay un vacío de la abundancia, entre más damos, más arrebatamos y el vacío se hace cada vez más grande. Y también hay padres, y hay que decirlo, doctor Curcio, a quienes parece estorbarles sus hijos, y también tenemos jóvenes que enfrentan una profunda soledad y dolor. Así que cuando los hijos mandan, es una invitación y una convocatoria a hacer un alto en el camino, porque lo que no sucede en el hogar no va a suceder para el país. Yo creo que es interesantísimo y me impacta mucho leerlo, porque lo ve uno como fenómenos aislados, pero se trata de algo mucho más amplio, Josefina, y en este caso usted lo visibiliza. ¿Hombres y mujeres somos iguales en eso? Pues creo que somos bastante vulnerables, más allá de somos ser... peores los varones, ¿no? En ocasiones y muchas veces, sobre todo en una sociedad donde a la mujer se le ha dado o se le ha asignado esta tarea de la educación. Es más, cuando hay muchos problemas en la familia, doctor Curcio, es muy común que se diga, es tu hijo, tú le educaste así, tú hazte cargo de él. Claro, cuando salen las cosas mal, cuando salen las cosas bien, pues hay muchos papás que dicen, es mi hijo, es igualito a mí, mira cómo se parece, yo soy su papá, hijo de su padre. No, es hijo de los dos. Y muchas veces, aun siendo hijos de los dos, hay muchos que simplemente toman su camino, se van y nunca vuelven. Y también para las mujeres jefas de familia o los hombres jefes de familia se agudiza porque la culpabilidad de salir a trabajar, entonces hoy se pide perdón por ir a trabajar. Creo que es un momento urgente de hacer un alto del camino, doctor Curcio. Yo creo que es muy, muy relevante la problemática que nos plantean. Josefina, pues muy agradecido por la entrevista, muchas felicidades por el libro, por esta infatigable labor que tienen, y bueno, pues es un tema que hay que visibilizar, me quedo con él como reflexión. Gracias, doctor Curcio, muy amable. Un abrazo, buenos días. Igualmente.